En la fecha en que grabo este video, se encuentra en análisis una propuesta de nueva constitución para Chile. Y desde ese punto de vista, la nueva constitución también aborda con este rango el principio de transparencia. Y de hecho lo aborda con mucha mayor profundidad y corrigiendo algunos problemas que tiene hasta ahora el principio que está en la constitución del 80. Veamos, por lo tanto, de qué manera se propone abordar el principio de transparencia en esta nueva constitución. Primero, cuando se refiere la nueva constitución al buen gobierno, a la administración específicamente, estamos en el artículo 165, numeral 1, con la siguiente disposición. El ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a, los- a dar cumplimiento a los principios de probidad, transparencia y rendición de cuentas en todas sus actuaciones. Esto es interesante porque hasta ahí es similar a lo que establece el actual artículo octavo, con el adicional de también incorporar el principio de rendición de cuentas, un principio que es clave dentro de las sociedades democráticas. Además, se rige por otros principios, los principios de eficiencia, eficacia, responsabilidad, publicidad, buena fe, interculturalidad, enfoque de género, inclusión, no discriminación y sustentabilidad. A partir de esto, entonces, la administración en un mismo numeral está recibiendo desde la Constitución un mandato de que su función pública debe cumplir una serie de principios, no solo la probidad y la transparencia, sino a la par se encuentra con otros principios tanto o más importantes según el caso. Por eso es interesante este numeral uno, porque establece en un mismo inciso, en un mismo numeral, mejor dicho, los principios que informan el ejercicio de la función pública. En el artículo 167 propuesto se establece: la Constitución asegura a todas las personas la transparencia de la información pública, facilitando su acceso de manera comprensible y oportuna, periódica, proactiva, legible y en formatos abiertos, en los plazos y condiciones que la ley establezca. Este es un punto bien interesante dentro de esta nueva constitución porque está dándole más consistencia al principio de transparencia y está dando pie al derecho de acceso a información pública, que también lo reconoce expresamente. En este caso, se está dando ciertas características que debe tener el acceso a esta información pública, la transparencia que debe proporcionar el Estado, con características bien importantes, que la información se acceda de manera comprensible, se acceda de manera oportuna, forma periódica, proactiva, o sea, hay una intencionalidad del Estado a mostrarse de manera transparente, legible, claramente, que se pueda entender, y en formatos abiertos. Esto es muy interesante porque permite utilizar o reutilizar la información pública. Por supuesto, los plazos y condiciones que la ley establezca, que en este caso sería la actual ley de acceso a información pública o aquella que la reemplace si corresponde. Y continúa, el principio de transparencia exige a los órganos del Estado, no solo a la administración, sino a los órganos del Estado, que la información pública sea puesta a disposición de toda persona que la requiera y procurando su oportuna entrega y accesibilidad. Esta parte del artículo 167 da pie a lo que luego se desarrolla en la Ley de Acceso a Información Pública. En el numeral 2 de este artículo 167 dice: es pública la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder o custodia del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento. Este numeral es bien interesante porque está ampliando el alcance del principio de transparencia que hoy existe en la Constitución del 80, a partir del artículo octavo, inciso segundo. Con esta disposición es más amplio y está de manera coincidente con lo que hoy establece la ley de transparencia. Esta es una disposición, por lo tanto, que está mejorando la posición que tiene hoy el principio de transparencia, lo hace más amplio.
Y luego indica, toda institución que desarrolle una función pública o que administre recursos públicos deberá dar cumplimiento al principio de transparencia. Un mandato, por lo tanto, no solo a la administración del Estado, y también no solo a órganos del Estado. Podría ser una institución particular que está administrando recursos públicos. También esa institución se encuentra sujeta a la obligación de cumplir con el principio de transparencia. Amplía, por lo tanto, esta disposición tanto el alcance de lo que es información pública y amplía el alcance de los sujetos obligados a cumplir con la transparencia. En este sentido, refuerza aún más el principio en comparación con la ley, con el artículo octavo actual. Y el artículo 167 dispone, en el número 4, solo la ley puede establecer la reserva o el secreto de dicha información, por razones de seguridad del Estado o el interés nacional, protección de derechos de las personas, datos personales, y esto es novedoso, o cuando su publicidad afecte el debido cumplimiento de las funciones de la respectiva institución conforme a sus fines. Por lo tanto, nuevamente está estableciendo una reserva legal que permite limitar la transparencia o el acceso a información pública y establecer casos legítimos de reserva o secreto, solo por ley, y además por las cuatro causales que ya están establecidas en el artículo octavo, aun cuando agrega además cuando se puede afectar datos personales. Esto es interesante porque también resuelve un problema que hoy se da permanentemente cuando hay datos personales que forman parte de la información que obra en poder del Estado. Y en este sentido, la regla sería que el límite que puede tener el acceso a información pública también se puede encontrar en el tipo de datos que estoy pidiendo. Si son datos personales de otro, no es información pública. En su naturaleza es información personal de otra persona, natural, y por ende no debería estar sujeta al mismo régimen de acceso que la información pública que genera, por ejemplo, un órgano de la administración. Entonces acá se está manteniendo la idea de principio de transparencia, tiene límites, no es absoluto, los límites se establecen por reserva legal y las causales son las cuatro que ya vimos, que ya existen, más los datos personales como límite a el acceso a información y por ende una justificación legítima para la reserva o el secreto. Otro artículo interesante de la propuesta de nueva constitución en materia de transparencia es elevar a rango constitucional al Consejo para la Transparencia. El Consejo para la Transparencia es actualmente es el órgano administrativo que fiscaliza el cumplimiento de la ley de transparencia en la administración del Estado. Pero ahora, con esta propuesta, se eleva a un rango constitucional y pasa a ser un órgano autónomo, especializado y objetivo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, encargado de promover la transparencia de la función pública, un rol promotor, fiscalizar el cumplimiento de las normas de transparencia. Y ojo, que aquí habla de las normas de transparencia, no es exclusivo de la ley de transparencia que aplica para la administración del Estado. Normas sobre transparencia y publicidad de la información de los órganos del Estado. Podría, por lo tanto, al tener este rango constitucional, una competencia más amplia, no solo respecto de la administración, sino también de otros poderes del Estado. Y también le corresponde garantizar el derecho de acceso a información pública. Derecho que, como ya algo mencioné, se reconoce en esta propuesta de forma expresa, no así en la Constitución actual de 1980, donde es un derecho implícito generado por vía de la jurisprudencia constitucional. El artículo 171 que se propone también señala: el Estado asegura a todas las personas la debida protección, confidencialidad e indemnidad al denunciar infracciones en el ejercicio de la función pública, especialmente faltas a la probidad, transparencia y hechos de corrupción. Esta norma también es inédita y lo que está haciendo es dar mayor facilidad o pie desde el punto de vista de garantías que debe dar el Estado para que se puedan denunciar las infracciones contra la probidad, la transparencia y hechos de corrupción. Además, y ya cerrando esta parte, el artículo 173
de la nueva Constitución propone que respecto de las altas autoridades del Estado, las principales jefaturas, la ley establecerá mayores exigencias y estándares de responsabilidad para el cumplimiento de los principios de probidad, transparencia y rendición de cuentas. Lo que está haciendo acá es exigir que el legislador, cuando aborde estos temas de probidad, transparencia y rendición de cuentas, y específicamente el incumplimiento de estos principios, sea mucho más riguroso tratándose de las máximas autoridades del Estado, los máximos integrantes de la administración, desde el presidente de la República, los ministros, jefes de servicio, y por supuesto también en el Congreso, también por supuesto en el Poder Judicial, de tal manera que se establezca una mayor exigencia en materia de probidad, transparencia y rendición de cuentas. Además, esta nueva constitución propone disposiciones específicas de transparencia para otras materias, por ejemplo, en materia de policía, de Fuerzas Armadas, hay reglas especiales, para los jueces también hay reglas especiales, donde se exige un respeto estricto de la